fácil para abrir y fácil para cerrar, acabado limpio. En este video te enseñaré a cómo instalar nuestras cajoneras, cómo instalar las correderas laterales push open y al final cómo instalar nuestras tapas de los cajones logrando una buena terminación, que es muy importante en el acabado de nuestros muebles. Así que acompáñame al taller que te voy a enseñar en paso a paso, detalle a detalle. Este video te será de gran ayuda, así que velo hasta el final. ¡Vamos para allá! Bueno amigos, ya tengo todo listo para comenzar a instalar nuestros cajones en nuestro módulo. Estos son los rieles o las correas telescópicas push open. Son correas telescópicas laterales push open. Tengo 3 juegos para los 3 cajones. Aquí están las 3 tapas de los cajones. Aquí tengo los 3 cajoncitos. Y aquí tenemos a nuestro módulo donde vamos a trabajar este pequeño proyecto. Entonces, pon mucha atención al paso a paso. Comencemos. Lo primero que tenemos que decidir es a qué altura de nuestro cajón queremos instalar nuestras correderas push open. Algunos lo ponen a la mitad, pero yo prefiero ponerlo en la parte baja. Mientras más bajo esté, para mí es mejor, tiene mayor estabilidad y es más estético. Entonces he logrado una medida para que quede así correctamente, del borde a 30 milímetros. Puedes agarrar una wincha, un metro o un flexómetro, dependiendo de qué país estés, para que lo puedas ver. Marcas a 3 centímetros o 30 milímetros y haces un trazo. Yo, para hacer mi trabajo más fácil, y también te lo recomiendo, crea una pequeña plantilla. Yo acá tengo una plantilla con solamente 2 piezas. He logrado hacer una plantilla, entonces solamente coloco y hago mi trazo. Y así ya logramos nuestro trazo hecho a un lateral de cajón. Ahora voy al otro lateral y así continuamos con los 3 cajones. Ahora lo que tenemos que hacer es escoger cuál va a ser la cara del cajón, la que va a ir adelante del módulo, y cuál va a ser el fondo. ¿Por qué? Porque los rieles tienen un lado delantero y lado trasero. El lado delantero es, como ustedes ven, donde se aprieta. Luego vamos a separar el riel que va en el cajón y la base del riel que se instala en el módulo. Entonces buscamos en la parte interna del riel que va al cajón, como ven ustedes. Todos los rieles laterales tienen un gancho. Ese gancho lo mueven hacia un lado así y solamente sacan y separan los 2 rieles. Esta base va en el módulo y esta otra parte va al cajón. Entonces, ya teniendo nuestra línea marcada y yo ya habiendo decidido que este lado va a ser la parte frontal, esta es la parte que va adelante, en la parte frontal. Entonces voy a marcar en los orificios para poder instalar esta pieza en nuestros cajones. Tienen que tener un lápiz con una buena punta. Aquí tiene que quedar al ras. Y para ayudarme a que quede al ras, puedo agarrar cualquier pedazo de madera y colocarlo ahí para que quede más perfecto. Entonces, teniendo ya centrado en la línea, hago mi marca. Ya tengo las marcas. No se aprecia muy bien porque el lápiz es color grafito y el material donde estamos trabajando es un color oscuro y tiene vetas, por eso es que no se aprecia muy bien. Si fuera de color blanco, las líneas se verían perfectamente. Quizás con la cámara no lo aprecia muy bien, pero ahí se ve, miren. Ahora, con la ayuda de un punzón y un martillo,
perforo en el centro de la marca que hice, para que me sirva como guía para colocar los tornillos. Una vez teniendo esos punzones, presento el riel que va en el cajón. Los tornillos que usamos, tornillos autorroscantes, para instalar en una melamina de 18 milímetros, es un tornillo que tiene que tener 17 milímetros de largo, para que quede muy bien encastrado. No lo ajusto todo, solamente meto la mitad del tornillo. Ya mi taladro está regulado al torque que necesito. Si me paso de torque, voy a robar los hilos de la melamina y se va a malograr el agujero. Yo le he regulado un torque mínimo para que pueda ajustar un buen ajuste, pero sin robar la rosca del tornillo. Entonces vuelvo a colocar mi madera, pongo en el tope, hago una presión y atornillamos. Verifico y ya está. Como ustedes pueden ver, he colocado solamente 2 tornillos. Normalmente le ponen 3, pero yo en lo personal voy a colocar 4. Por ahora voy a colocar 2. Los otros 2 los voy a colocar luego, porque quizás me tenga que hacer alguna pequeña regulación, y lo que yo quiero es que queden las tapas de los cajones perfectamente instalados y enrazados con los laterales del módulo. Entonces esos 2 tornillos los voy a dejar para después. Entonces este mismo paso vamos a hacerlo con los siguientes 3 cajones. Y recuerden siempre que los primeros huecos que se colocan son en los huecos que están de forma horizontal, cosa que eso nos va a dar un margen de regulación si de repente el cajón nos queda muy adentro o muy afuera. Entonces tenemos para regular unos 5 milímetros o unos 4 milímetros tanto atrás o hacia adelante. Eso es muy importante, porque si ustedes lo colocan en el orificio que es redondo y el tornillo entra, ya esto ya no lo van a poder regular, ya va a quedar fijo. Entonces yo coloco el último tornillo en el orificio redondo para ya dejarlo fijo, pero en principio cuando recién voy a instalar los cajones en el módulo, yo recomiendo ponerle en los orificios que son en forma ovalada y alargada de forma horizontal. En este caso han venido 2, en algunos perfiles o algunos rieles vienen 4 o 5 dependiendo del tamaño. Es un detalle muy importante. Ya que tenemos los rieles instalados en los cajones, ahora vamos a instalar los rieles que van en nuestro módulo. Ahora, para colocar el riel que va en el lado del módulo, tenemos que considerar estas medidas importantes. En este caso, la tapa que vamos a usar para nuestros cajones es una tapa interior, o sea, está dentro del mueble. Cuando es una tapa exterior, va colocado fuera del mueble, así. En este caso es una tapa interior, va adentro. Entonces, para que nuestro mueble quede estético y con un acabado fino, la tapa tiene que quedar enrazado con el lateral del mueble para un buen acabado y una buena simetría. Entonces, si vamos a colocar nuestro riel telescópico push en el lateral, tenemos que considerar el grosor de la tapa. En este caso es una tapa de 18 milímetros. Sumado a esa medida, tenemos que considerar el espacio que necesitamos para el push, para el sistema push. En este caso, este sistema push tiene este espacio
entre esta parte que va al mueble y esta parte que va al cajón hay un espacio, como ustedes pueden ver, está acá, justo en esa separación. Entre este espacio y este espacio hay 6 milímetros. Esos 6 milímetros tengo que sumarlo a los 18 milímetros de la tapa, y con eso hacemos una marca, y ahí en esa marca colocaremos el borde del riel que vamos a colocar en el módulo. Ahora lo van a ver a continuación. Para que sea más fácil la instalación, voy a girar el módulo y lo he hecho en esta forma, con el lateral sobre la mesa, para tener mayor facilidad. Ya hice la marca, el trazo, donde voy a colocar como guía los huecos. Luego de eso, tomando en consideración las medidas anteriormente expuestas, el grosor de la tapa más los 6 milímetros para el push sería 24 milímetros. Entonces con una escuadra combinada pongo acá los 24 milímetros que necesito. Entonces esos 24 milímetros son para marcar y para colocar el riel. O sea, del borde a 24 milímetros tengo que colocar el riel. Entonces hago mi marca. Allí en la marca, ya está. Entonces ahí atornillo y ya quedaría instalado nuestro primer riel. Voy a marcar de una vez para los 3 rieles. En la cámara no se aprecia mucho la marca porque el color de la melamina es oscura y tiene vetas. Igual también las marcas que vamos a hacer para atornillar, primero lo hacemos en los huecos ovalados de forma vertical. Tenemos 3, 1, 2, 3, para así poder ajustar si en caso nos queden las tapas o muy afuera o muy adentro, lo podemos regular. Una vez que quede todo a ras, ya le damos su ajuste final, su atornillada final, ¿no? Bueno amigos, ya tenemos todo instalado, tanto las correas que van en el módulo como parte de las correas que van en los cajones. Ahora vamos a instalar los cajones dentro del módulo para ver cómo queda la instalación. Estas pestañitas entran en cada orificio que vemos acá. Es una guía para que entre fácilmente. Hacemos una ligera presión y cuando escuchemos un clic es porque ya los rieles han entrado dentro del cuerpo y han pasado el seguro. Vean, el primer cajón, perfecto, es la forma como debe trabajar. Segundo cajón, escucharon el clic. Perfecto.
Perfecto. El tercer cajón, bueno, he contado de abajo hacia arriba, pero eso carece de importancia. Lo importante es que los cajones queden bien y trabajen bien. Perfecto, está bien, así debe trabajar. Entonces los rieles están bien instalados. Ahora quiero comprobar cómo va a quedar en el acabado final con respecto a las tapas. Entonces presento la tapa de abajo hacia arriba y reviso que queda ras. Acá está bien y acá está bien. En el cajón de abajo. En el segundo cajón, el cajón del medio también está bien y acá también está bien. ¿Y por qué está bien? Porque yo ya regulé los rieles del cajón, lo que le hablaba yo anteriormente. Por ejemplo aquí, mire, dense cuenta que acá, vean, acá hay un espacio, cosa que no debe quedar así. Acá también hay un espacio. Eso se corrige sacando el cajón, aflojando los tornillos y tirando el riel un poquito hacia atrás. Recuerden que si yo el riel lo llevo hacia atrás, el cajón sale hacia adelante. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Ahora compruebo nuevamente. Acá quedó muy bien. Y acá salió un poco de más. Aparte que acá arriba tiene luz y abajo no. Entonces el cajón está un poquito inclinado. Eso también lo corregimos. Estos huecos que tienen así vertical, de forma vertical, son para regular la inclinación del cajón. Bueno amigos, ya tenemos instalados nuestros cajones dentro del módulo en el que estamos trabajando. Es un módulo con sus 3 cajones. Ya están instalados los push. Vean cómo trabaja el push. Con una presión el cajón sale. Con una presión el cajón sale. Y con una ligera presión el cajón queda en su lugar. Ahora nos toca instalar nuestras tapas. Las tapas tienen que quedar enrasadas para lograr un acabado fino, un acabado muy bueno. Entonces, este mueble, como ustedes pueden ver, no tiene tapa. ¿Por qué? Porque este mueble va a ir colocado debajo de un escritorio flotante. Este mueble también va a ser flotante. Y encima de este mueble va a haber un escritorio. Entonces voy a poner un pedazo de melamina para simular que fuera la tapa. ¿Para qué? Para poner acá un tope y así comenzar a instalar nuestras tapas de los cajones. Colocando presión hacia arriba y así dejarlo pegado y atornillarlo de adentro hacia afuera. Entonces lo primero es, voy a poner esto como tope y luego voy a hacer 4 agujeros a cada cajón para así comenzar a instalar las tapas. Entonces ya instalé esto simulando la tapa de este mueble. Ahora voy a perforar 4 huecos en cada tapa. Tienen que considerar
al hacer los 4 huecos, tienen que considerar que el espacio que hay de la base del cajón hacia el hueco por donde va a pasar el tornillo. Si queda muy abajo, va a ser difícil atornillar desde adentro, porque el chuck del taladro puede chocar con el cajón. Entonces tenemos que considerar que del borde tiene que ser a unos 4 o 5 centímetros del borde inferior, y del borde exterior puede ser como mínimo 2 centímetros, y de los lados yo estoy calculando a unos 6 centímetros. Ahora, eso también depende mucho del tamaño de nuestros cajones. Lo importante es lograr un buen ajuste y una fácil instalación y un fácil uso de la herramienta con la que estamos trabajando. Ya tenemos los huecos listos en todos los cajones. Ahora lo que tenemos que hacer es, para comenzar a colocar las tapas, les recomiendo, para que tenga un bonito acabado, es dejar una línea de 3 milímetros en todos los espacios libres, entre tapa y tapa, entre tapa y lateral, y entre tapa y muelle superior o tapa superior. 3 milímetros. Entonces yo uso como guía, aquí tengo MDF 3 milímetros y lo voy a usar como guía de separación. Entonces, para colocar esto acá arriba y me dé esa luz que yo quiero lograr tener, voy a usar un MDF 3 milímetros y me voy a ayudar de una cinta doble contacto, pero esas que son finitas, que no ocupan casi nada, es muy fino, 0.2 milímetros. Entonces lo pego ahí arriba, listo. Entonces ya tengo un tope acá. Ahora yo compruebo si tengo espacio suficiente, 2 MDF 3 milímetros, y verifico si tengo 3 milímetros. Entonces acá veo que sí está bien. Entonces si pongo un tope a un solo lado de 3 milímetros, sé que acá me va a quedar también 3 milímetros. Entonces primero siempre tengo que comprobar que la luz me va a quedar como yo quiero. Ahora comenzamos a pegar nuestras tapas. Ahora para pegar nuestras tapas e instalarlas, yo uso cinta doble contacto, pero las que son más gruesitas, son un poco más esponjosas. Uso un pedazo más para cada lado. Vean, ya tengo la cinta ahí pegada. Le quitamos la lámina de protección. Colocamos el MDF 3 milímetros a un lado. Entonces ahora sí voy a pegar, pero antes de pegar de la tapa al cajón, tengo que pegar primero el lado derecho donde está el tope 3 milímetros y pegarlo hacia arriba para así lograr la terminación que quiero. 3 milímetros a todo alrededor de la tapa. Pego arriba, pego a la derecha y ahora recién empujo hacia adentro. Hago una presión y cuento unos 10 segundos para que la cinta doble contacto quede pegado al cajón, o mejor dicho, a la tapa del cajón. Hago una ligera presión con la mano, o mejor dicho, una presión fuerte. Hago una presión fuerte. Ahora coloco los tornillos. Estos tornillos son de 4 milímetros de grosor por 30 milímetros de largo. Es el ideal para unir dos melaminas de 18 milímetros.
Listo, nuestro primer cajón ya está terminado prácticamente. Ahora continuamos con el segundo cajón. Sacamos, despegamos nuestra guía de la tapa y lo colocamos debajo de la primera tapa de cajón. Y al lado derecho se mantiene el tope de MDF. Y hacemos la misma operación. Bueno amigos, ya estamos llegando a la parte final de este video. Vean cómo quedó. Quedó muy bien, fácil para abrir y fácil para cerrar para todas las cajoneras. En este caso son 3 cajones. Un detalle muy importante es el acabado final. Logramos conseguir 3 milímetros a los lados y 3 milímetros entre tapa y tapa. Es muy importante el acabado final en nuestros muebles. Eso es muy, pero muy importante. Recuerda siempre que los muebles son la presentación de cualquier estancia, de cualquier ambiente. Cuando entras en un ambiente, lo primero que se ve son los muebles y el mueble es lo que adorna la estancia. Recuerda muy bien, es un detalle muy importante, hacer un buen trabajo. Si es para ti, para tu hogar, para tu familia, o si tú tienes un taller y quieres brindar un mueble para tus clientes, recuerda, es un detalle muy importante. Otro detalle muy importante es que si tú estás comenzando en este mundo de los mobiliarios, te recuerdo o te hago presente que si no cuentas con todas las herramientas, no te limites. El conocimiento es mucho más importante que las herramientas. Puedes lograr con herramientas manuales o herramientas caseras, lograr buenos trabajos. Lo importante es el conocimiento y el corazón que le pongas. Es una recomendación personal. Bueno amigos, espero que este video les sea de gran utilidad. Para mí lo más importante es que te ayude, que te sirva y que puedas aplicar los conocimientos que te he compartido en este video. Si te gustó el video, regálame un dedito arriba, y si no te gustó el video, regálame tu comentario, házmelo saber para yo tomarlo en cuenta, en consideración, y así también aprender, porque aprendemos todos los días. Te invito a compartir mi canal y te invito a seguirme, que voy a publicar más contenido. Yo como mueblista y como diseñador, yo diseño y fabrico mobiliarios de cocinas, de dormitorios, de salas, de baños, todo tipo de mobiliarios. Te voy a compartir el paso a paso, de principio a fin, el antes y el después de todos mis proyectos, para que tú aprendas y te sea de gran ayuda, que esa es nuestra misión. Bueno, sin más que decir, que Dios te bendiga y que te vaya muy bien. Bye bye.